días. El día de hoy hablaremos acerca de la anatomía del vaso y el páncreas a cargo del estudiante Antonio Bernal. El día de hoy hablaremos de lo que es la anatomía del vaso. El vaso es un órgano ovoide pulposo, habitualmente de tono morado, que tiene aproximadamente la forma y el tamaño de un puño cerrado. Es relativamente delicado y está considerado el órgano abdominal más vulnerable. Se sitúa en la región superolateral del hipocondrio del abdomen, donde goza de la protección de la caja torácica inferior. Como el mayor órgano linfático, participa en el sistema de defensa del organismo. Es un lugar de proliferación de linfocitos, de vigilancia y respuesta inmunitaria. Prenatalmente, el vaso es un órgano hematopoyético. ¿Qué quiere decir esto? Que forma sangre. Pero después del nacimiento se ocupa sobre todo de identificar, extraer de la circulación y destruir los glóbulos rojos gastados y las plaquetas rotas, así como de reciclar el hierro y la globina. El vaso actúa como reservorio de sangre, almacenando glóbulos rojos y plaquetas, y hasta cierto punto puede proporcionar una especie de autotransfusión en respuesta al estrés provocado por una hemorragia. A pesar de su tamaño y de las numerosas y útiles funciones que desempeña, no es un órgano vital. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario para la vida. Para llevar a cabo estas funciones, el vaso es una masa blanda y vascular, de característica sinusoidal, con una cápsula fibroelástica bastante delicada. Su fina cápsula está rodeada por completo por una hoja peritoneo-visceral, excepto en el hilio esplénico, por donde entran y salen las ramas esplénicas de la arteria y las venas esplénicas respectivamente. Por ello, es capaz de una notable expansión y de una cierta contracción relativamente rápido. Se trata de un órgano móvil, aunque no suele rebasar inferiormente la región costal, descansa sobre la flexura cólica izquierda. Después se relaciona con las costillas 9 a 11 y está separado por ellas a través del diafragma y el receso costodiafragmático. Una extensión a modo de hendidura de la cavidad pleural entre el diafragma y la parte inferior de la caja torácica. Las relaciones del vaso son las siguientes. Por anterior tenemos el estómago. En la parte posterior, en la zona izquierda, tenemos el diafragma, que le separa por la pleura el pulmón y las costillas 9 a la 11. Inferiormente tenemos la flexura cólica izquierda y medialmente tenemos al riñón izquierdo. La cara diafragmática del vaso adopta una forma convexa para ajustarse a la concavidad del diafragma y a los cuerpos curvos de las costillas adyacentes. La estrecha relación entre el vaso y las costillas, que normalmente le protegen, pueden resultar perjudicial cuando se producen fracturas costales. Los bordes anterior y superior del vaso son agudos, a menudo escotados, mientras que su extremidad posterior o medial y su borde inferior son redondeados. En general, el vaso no se extiende más allá del reborde del arco costal izquierdo, por lo que a menos que se haya agrandado es difícilmente palpable a través de la pared anterolateral del abdomen. Cuando se endurece y se agranda hasta unas 3 veces más su tamaño normal, se desplaza por debajo del reborde costal izquierdo y su borde superior se sitúa inferomedialmente. Normalmente el vaso contiene una gran cantidad de sangre que es expulsada en forma periódica hacia la circulación por acción del músculo liso de su cápsula y sus trabéculas. El gran tamaño de la arteria o de la vena esplénica indica el volumen de sangre que pasa a través de los capilares y los senos del vaso. La delgada cápsula fibrosa que tiene el vaso está compuesta por tejido conectivo fibroelástico, denso e irregular, que se engruesa en el hilio esplénico. El vaso está en contacto con la pared posterior del estómago y se conecta con su curvatura mayor mediante el ligamento gastroesplénico y con el riñón izquierdo a través del ligamento espleno-renal. Estos ligamentos que contienen los vasos esplénicos están unidos al hilio del vaso en su cara medial. A menudo el hilio del vaso está en contacto con la cola del páncreas y constituye el límite izquierdo de la bolsa omental. Por otra parte, la vascularización arterial del vaso proviene de la arteria esplénica, la mayor rama del tronco celíaco. Sigue un trayecto tortuoso posterior a la bolsa omental, anterior al riñón izquierdo y a lo largo del borde superior del páncreas. Entre las hojas del ligamento espleno-renal, la arteria esplénica se divide en 5 más ramas que entran en el hilio del vaso.
La ausencia de anastomosis entre estos vasos arteriales dentro del vaso determina la formación de los segmentos vasculares del vaso. 2 en el 84% de los vasos y 3 en el resto, entre los que existen planos relativamente avasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que no les llega irrigación sanguínea, los cuales permiten intervenir quirúrgicamente en procesos futuros. Un claro ejemplo de esto serían los cuadros clínicos que se presentan en la esplenectomía y en la esplenomegalia. Ahora, respecto a lo que es el drenaje venoso, esto se produce a través de la vena esplénica, la cual está formada por tributarias que emergen del ilio, se une a la vena mesentérica inferior y discurre posterior al cuerpo y la cola del páncreas durante la mayor parte del recorrido. La vena esplénica se une con la vena mesentérica superior posterior al cuello del páncreas para formar la vena porta hepática. Los vasos linfáticos esplénicos parten de los nódulos linfáticos del ilio y pasan a lo largo de los vasos esplénicos hacia los nódulos linfáticos pancreatoesplénicos, en su camino hacia los nódulos celíacos. Los nódulos linfáticos, por su parte, se relacionan con la cara posterior y el borde superior del páncreas. Respecto a la inervación del vaso, estos derivan del plexo celíaco. Se distribuyen principalmente a lo largo de las ramas de la arteria esplénica y su función es netamente vasomotora. El páncreas es una glándula digestiva accesoria alargada que se sitúa retroperitonealmente cubriendo y cruzando de forma transversal a los cuerpos de la vértebra L1 y L2 a nivel del plano transpilórico, en lo que es la pared posterior del abdomen. Se halla posterior al estómago entre el duodeno a la derecha y el vaso hacia la izquierda. Por otra parte, el mesocolon transverso se inserta a lo largo de su borde anterior y el páncreas va a producir lo siguiente: una secreción exocrina que secreta en el duodeno a través de los conductos pancreáticos principal y accesorio denominado el jugo pancreático de las células acinares. Después tenemos una secreción endocrina a través de lo que son los islotes de Langerhans y que van a pasar a la sangre. Esto es denominado lo que son las hormonas glucagón e insulina. Ahora, para efectos descriptivos de la anatomía del páncreas, este se divide en 4 porciones: la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. A continuación describimos lo que es la cabeza. Esta es la porción ensanchada de la glándula. Está abrazada por la curva en forma de C del duodeno a la derecha de los vasos mesentéricos superiores, justo inferior al plano transpilórico. Se va a unir firmemente a la cara medial de las porciones descendente y horizontal del duodeno. El proceso unciforme, una proyección de la parte inferior de la cabeza del páncreas, se extiende medialmente hacia la izquierda y posterior a la arteria mesentérica superior. La cabeza del páncreas descansa posteriormente sobre la vena cava inferior, la arteria y las venas renales derecha y la vena renal izquierda. En su camino hacia su desembocadura en la porción descendente del duodeno, el conducto biliar descansa en un surco sobre la cara posterior superior de la cabeza. A continuación describiremos lo que es el cuello del páncreas. Este es más corto y oculta los vasos mesentéricos superiores que forman un surco en su cara posterior. La cara anterior del cuello está cubierta por el peritoneo, es adyacente al píloro del estómago. La vena mesentérica superior se une a la vena esplénica posteriormente al cuello para formar la vena porta hepática. A continuación, el cuerpo del páncreas. Este se continúa desde el cuello y se sitúa a la izquierda de la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, pasando sobre la aorta y la vértebra L2, continuando justo por encima del plano transpilórico, que va a estar posterior a la bolsa mental. La cara anterior del cuerpo del páncreas está cubierta por peritoneo y se sitúa en el suelo de la bolsa mental, formando parte del lecho del estómago. La cara posterior del cuerpo carece de peritoneo y se encuentra en contacto con la aorta, la arteria mesentérica superior, la glándula suprarrenal izquierda, el riñón izquierdo y los vasos renales. Ahora, respecto a lo que es la cola del páncreas, esta se sitúa anterior al riñón izquierdo, donde se relaciona estrechamente con el ilio del vaso y la flexura cólica izquierda.
La cola es relativamente móvil y pasa entre las hojas del ligamento espleno-renal junto con los vasos esplénicos. El conducto pancreático principal empieza en la cola del páncreas y discurre a lo largo del parénquima de la glándula hasta la cabeza, donde gira inferiormente y se relaciona estrechamente con lo que es el conducto biliar. Los conductos pancreáticos y biliar, o el conducto colédoco, se unen para formar lo que es la llamada ampolla hepatopancreática, o también llamado la ampolla de Vater, la cual es corta y dilatada y desemboca en la porción descendente del duodeno en el vértice de la papila duodenal mayor. El esfínter del conducto pancreático, alrededor de la porción terminal del conducto pancreático, y el esfínter del conducto pineal, el cual está alrededor de la terminación de este mismo, son esfínteres de músculo liso, ya lo que va a impedir el reflujo de las secreciones digestivas y el contenido obviamente del duodeno. De estos, solo el esfínter del conducto biliar tiene un papel importante en lo que es el control del flujo de la secreción digestiva o bilis que se secreta en el duodeno. Ahora, respecto a lo que es el conducto pancreático accesorio, este va a desembocar en el duodeno, en el vértice de la papila duodenal menor. En general, el conducto accesorio comunica con el conducto pancreático principal, pero algunas veces es más pequeño que el accesorio y ambos pueden no estar conectados. En estos casos, el conducto accesorio va a transportar la mayor parte de lo que es el jugo pancreático. Ahora, respecto a lo que es la irrigación del páncreas, lo que se encarga de la irrigación arterial va a derivar principalmente de las ramas de la arteria esplénica. ¿Ya? Existen numerosas arterias pancreáticas que van a formar varias arcadas con ramas pancreáticas de las arterias gastroduodenal y mesentérica superior. Puede formar hasta 10 ramas las que pueden pasar desde la arteria esplénica al cuerpo y la cola del páncreas. Las arterias pancreato-duodenales superior, anteriores y posterior son ramas de la arteria gastroduodenal y las arterias pancreato-duodenales inferiores también son de la parte anterior y posterior, son ramas de la arteria mesentérica superior y van a formar arcadas que van a estar localizadas anterior y posteriormente, irrigando la cabeza del páncreas. Ahora, respecto a lo que es el drenaje venoso del páncreas, este tiene lugar a través de las venas pancreáticas mencionadas, ya son tributarias de las ramas esplénica y mesentérica superior de la vena porta hepática. La mayoría de estas va a desembocar en la vena esplénica. Ahora, respecto a los vasos linfáticos del páncreas, estos van a acompañar a los vasos sanguíneos. Ya casi todos estos terminan en los nódulos pancreatoesplénicos que se encuentran a lo largo de la arteria esplénica, aunque algunos vasos lo hacen en nódulos linfáticos pilóricos. Los vasos eferentes de estos nódulos drenan en los nódulos linfáticos mesentéricos superiores o en los nódulos linfáticos celíacos a través de los denominados nódulos linfáticos hepáticos. Ahora, ya finalizando lo que es esta presentación, vamos a hablar a través de lo que es la inervación del páncreas. Esto procede directamente de lo que son los nervios vagos y esplácnicos abdominopélvicos, ¿ya? Que pasan a través del diafragma. Las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas pasan a lo largo de las arterias del plexo celíaco y del plexo mesentérico superior y llegan al páncreas. Bueno, además de las fibras simpáticas que pasan hacia los vasos sanguíneos, las fibras simpáticas y parasimpáticas también se distribuyen hacia las células acinares y los islotes pancreáticos. Las fibras parasimpáticas son secretomotoras, ¿ya? Aunque la secreción pancreática está mediada principalmente por las hormonas, las cuales son la secretina y la colecistocinina, que se forman en el duodeno y la porción proximal del intestino en respuesta a una estimulación por parte del contenido ácido que ha producido el estómago. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en otra oportunidad.